Buenos días. Pues gracias por su presencia, gracias por las personas que nos siguen vía internet en esta actividad, en esta mañana del Seminario del Agua. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Edith Flores Tabizón. Ella es ingeniero, su licenciatura es como ingeniero químico y su maestría en ingeniería ambiental. Ambas tanto su licenciatura como su posgrado a nivel maestría los realizó en el Tecnológico de Durango. Posteriormente llevó a cabo su doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados en la ciudad de Chihuahua, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Ajá. Y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas en El Paso en Química Analítica. Estuvo a cargo del 2012 al 2014 de la coordinación del doctorado en Ciencias de la Ingeniería de este instituto y actualmente se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el programa ambiental específicamente. Así que le agradecemos mucho a la doctora el tiempo que nos va a dedicar y les recordamos pues que después de la exposición hay viene la parte de preguntas, respuestas, intervenciones con este tema que es muy importante, que tiene que ver con los filtros elaborados con residuos orgánicos para la remoción de metales y metalóides del agua. Que la disfruten mucho, ¿eh? Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias por acompañarme aquí en este ratito para explicarles unas de las propiedades que tienen algunos materiales que nosotros consideramos ya como desecho. Este es un experimento, una investigación que estamos iniciando aquí en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, específicamente en el área de la maestría en Ingeniería Ambiental. Está involucrado en este proyecto una de las estudiantes de último semestre de aquí de la maestría. Entonces, bueno, primero el tema de nuestro plática el día de hoy es eso: filtros elaborados con residuos orgánicos para la remoción de metales y metaloides del agua. Pero primero vamos a revisar un poquito lo que es el agua. El concepto que pues la mayoría de nosotros tenemos es que el agua es una sustancia cuyas propiedades está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pero aparte, el agua de manera normal o como nosotros comúnmente la conocemos o como debería de permanecer, es como sigue. O sea, es un líquido inodoro, o sea, no tiene olor, es insípido, no tiene sabor y es incoloro, sin color, aunque también puede encontrarse en un estado sólido, como el hielo, o en un estado gaseoso, como el vapor. Normalmente, este es el concepto general que nosotros tenemos de agua. Pero si ustedes, por ejemplo, si no son de aquí, de Ciudad Juárez, y ustedes van a otra ciudad, ¿cuántos son de aquí? ¿Cuántos son de aquí de Ciudad Juárez? Cuando han salido a algún congreso, ¿han probado agua de la llave de alguna otra ciudad que no sea embotellada? O sea, que no vaya a ser agua embotellada. ¿Sí? ¿Y qué diferencia le han encontrado entre lo que sabe aquí y cómo sabe en algún otro lugar de alguna otra ciudad a la que han ido? Por ejemplo. Las sales. ¿Ustedes, chicos? ¿Cuál se les ha hecho más salada? ¿La del Paso? ¿A dónde han ido a otro lado? ¿Sí? ¿A qué lado? A Sonora. Sonora, ok. ¿A quién más? ¿Qué han encontrado? Sí, maestra.
encontrado no le he tomado de otro lugar, pero lo he notado en el pelo. El cabello, ok. El cabello, a la hora de que te bañas, el cuerpo. Así es. El agua de aquí de Juárez a mí me queda el pelo tieso. Y en otros lados no necesito ni rizarme, ni secarme, ni nada. Se me acomoda perfectamente. Y ahí es donde lo veo. Así inclusive aquí en El Paso. Así lo siento. Pero Torreón, por ejemplo, Chihuahua, México, allá por el sureste, en todos los lados donde he andado, lo he sentido en el pelo. Así es. O sea, en el cabello y en el cuerpo. No le he tomado porque... Mejor no. Mejor no le busco. Sí, así es. Sí, de hecho, cuando yo llegué aquí a la ciudad, la diferencia en la salinidad o en el sabor del agua que estuve percibiendo conforme me acercaba para acá, de Durango a Chihuahua, el agua definitivamente también la diferencia en sales es mucha. Y de Chihuahua a acá, aquí es más salada que en Chihuahua. Y en Chihuahua es más salada aún que en Durango. En Durango hasta el agua parece como si fuera agua dulce, o sea, y se la puede uno tomar no confiadamente de la llave, pero si la tomas de la llave el sabor sí es muy diferente. Entonces, al final de cuentas, esta definición que tenemos de agua, que no debería de tener ni sabor ni olor, pues muchas veces debería de cumplirse en todas las áreas donde nosotros estamos o donde nosotros podemos estar y que tenemos la necesidad de tener una agua con esas propiedades para poderla consumir o que esté disponible para nuestro uso. Pero entonces el agua pues lleva varios procesos en nuestro medio ambiente para poder llegar hasta donde está, ya sea en los ríos, en los mares, en los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos ciclos de evaporación, precipitación, infiltración, todos son el ciclo natural que lleva el agua para poder estar presente de alguna u otra manera en nuestro ambiente. Pero si todo fuera normal o natural o no hubiese ninguna interferencia, este ciclo se llevaría de una manera normal y encontraríamos pureza de manera natural en el agua, como se los encontramos en los manantiales o en el mar. Siempre vamos a encontrar el agua, o siempre deberíamos encontrar el agua pues salada, pero no contaminada, de manera natural. Pero ¿qué pasa? O sea, el agua comienza a tener intervenciones y es contaminada de manera natural, ya sea, bueno, a ver, ¿ustedes cómo creen que podemos o que se puede contaminar de manera natural el agua? ¿Sí? Por los yacimientos que hay naturales de arsénico en el sistema geológico. Si hay arsénico cerca de un manto acuífero, se puede contaminar de arsénico o incluso también de flúor. Sí. También, bueno, por infiltraciones de algún otro parte del subsuelo que tengan metales pesados o algo, que pueda haber infiltración de alguna cosa. Si esa es una contaminación por metales pesados o metaloides debido a la geología del medio en el que se puede encontrar ese manto acuífero o en contacto esa agua. Pero ¿de qué otra manera natural creen ustedes que se puede contaminar? Los desechos de los animales. Así es. ¿Qué más? Bueno, como bien dice su compañera Alejandra, se puede contaminar el agua de manera natural, ya sea por la geología del entorno, por degradación de las mismas plantas vegetales que podemos encontrar en los ríos,
en ciertas lagunas. O sea, a lo mejor no hay ningún otro movimiento del hombre en ese medio, pero hay mucha degradación de las plantas. Estas plantas pues adicionan compuestos a el agua que al final de cuentas van a interferir en la composición química normal que debe de tener el agua. Claro que como es una contaminación natural, el mismo medio ambiente se encarga de hacer la degradación y de eliminar esa contaminación, mientras no sea en exceso y al final de cuentas se pierda esa área y se convierta en una área pútrida, o sea, el agua ya no va a servir ni para consumo de los animales, porque ya no cuenta con las características necesarias para poder ser consumida por un ser vivo. Entonces también la presencia excesiva de vegetales o la muerte y la degradación de los animales en el mar, en los ríos, las heces fecales de todos esos animales. Entonces todo esto se genera una contaminación de manera natural. Pero ahora, o sea, la contaminación antropogénica. ¿Qué entienden por antropogénica? Así es. Se llama influencia antropogénica a aquellos efectos producidos por la actividad humana, como pueden ser actividades agrarias, ganaderas, industriales, hospitales, domésticas, urbanas, minería. Aquí en Ciudad Juárez, ¿qué creen que sea la mayor contaminación que podamos tener? Lo que viene siendo el estado, Chihuahua. Industrial. ¿Qué más hay? Ganadera, minería, exactamente. Entonces, por lo que están ustedes mencionando, lo que viene siendo minería, pues viene siendo también la contaminación por metales pesados, metaloides, ácidos. O sea, normalmente los metales cuando son extraídos y se transforman de su manera natural o de la manera natural en la que se encuentran en el nicho geológico y comienza a haber una transformación modificando el pH del medio en el que se encuentra. Entonces, normalmente la contaminación que se encuentra por minería son desechos de metales, pero también modifican el pH de nuestra agua. Entonces, es por eso que es más difícil la recuperación de ese medio, ya que aparte de traer tantos metales, el pH en el que se encuentra no es tan fácil adaptarse toda la vida, o sea, toda la biota o todas las plantas que se pueden encontrar alrededor que nos pudieran ayudar a la degradación o la recuperación de ese medio, es muy difícil por la presencia de un pH ácido. Entonces, la contaminación del agua por actividades del hombre es más fuerte y es más difícil de eliminar. Pero entonces existen en varias ciudades, en varios países, ya sistemas que comúnmente se utilizan para lo que es el tratamiento de aguas residuales. Normalmente lo usan para el tratamiento de aguas de la zona urbana. Pero desgraciadamente lo que vienen siendo los pueblos pequeños o las mismas pequeños asentamientos de casas que no están registradas o que no tienen tuberías realizadas por el municipio, las cuales hagan llegar esa agua a lo que viene siendo a la red de aguas residuales para que lleguen a nuestra planta, entonces lo desechan directamente a los ríos. Entonces, desgraciadamente esto provoca una contaminación que no es controlada, se podría decir, porque aún una planta de tratamiento desecha ya el agua tratada al río, eliminando los contaminantes principales, que son la mayoría de los patógenos, los sólidos, detergentes,
todo ese tipo de contaminantes, esas plantas de tratamiento los remueven y entonces ya son desechados a los ríos. Y también son utilizadas para riego de jardines, como son el agua morada, que es de la tubería que están viendo por casi la mayoría de todos los jardines de aquí de la ciudad, que se utiliza para el riego y que normalmente ponen letreros de que no se consuma, y muchas veces dicen también en los letreros de que no te sientes o de que no tengas contacto con el zacate con el que ha sido regado o las plantas con las que han sido regadas con este tipo de agua. Pero normalmente lo único que te dicen es que no se consuma esa agua porque en realidad no es agua limpia, es agua tratada. Entonces, tenemos este tipo de plantas de tratamiento que son más comunes para su descontaminación o remoción de contaminantes. También otro tipo de tratamiento que se utilizan son los tubos rotatorios o biofiltros. Estos tubos lo que hacen es que los microorganismos que se adhieren al filtro, al tubo rotatorio, son extraídos de la misma agua contaminada. Entonces, esta es una malla que permite que se vayan uniendo, que se vayan uniendo esos microorganismos y vayan formando una capa. Esa capa o esos microorganismos van a realizar una acción de limpieza del agua y ya se extrae el agua con otras características al pasar o al ser extraída después de pasar de estos biofiltros. Cuando ya está el filtro muy saturado, se pone una rendija para poder ir extrayendo ese material que no se acumule en exceso y pueda entonces seguir el procedimiento de filtración. Otro de los sistemas comunes de tratamiento para agua contaminada son los filtros de carbón activado. Estos filtros de carbón activado normalmente usados a nivel industrial o en casa también los podemos usar. Son muy caros, si se utilizan a nivel industrial son muy caros, requieren pues de adiestramiento para las personas que van a estar manejando este tipo de tratamientos o esta planta. También requiere de mantenimiento, entonces hay que estarlo, a las personas que van a estar trabajando aquí, se necesita adiestramiento para poder manejar este tipo de sistemas. Otro tipo de sistemas que también ya está siendo utilizado son los de humedales construidos. ¿Qué pasa en un humedal construido? Es como una laguna. Al final de cuentas, lo que se trata de hacer es imitar el funcionamiento de las plantas en una laguna o la acción de las plantas vegetales en una laguna. Si se dan cuenta, por ejemplo, o no sé si se han dado cuenta, cuando van ustedes al campo y hay algún lago, algún río, y pasa el agua a través de carrizos o de plantas que crecen al todo lo ancho de un río, después de pasar por todas esas plantas, el agua sale de mejor calidad, sale más transparente, porque ahí se detienen pues todos los sólidos que pueden traer el agua, pero aparte las plantas absorben todos los contaminantes. Entonces, en los humedales construidos, ¿qué pasa? Estamos nosotros trayendo todo ese diseño o esa propiedad que tienen las plantas, las adaptamos a una zona que normalmente ahorita está siendo muy adaptadas a los nuevos fraccionamientos. Están poniendo pozos de recolección de agua, pero también en algunos lugares están poniendo ya un humedal construido para tratar las aguas grises de ese mismo fraccionamiento. Colocan plantas estéticamente deseadas por las personas, las cuales también les va a ayudar para que el fraccionamiento esté agradable a sus ojos, pero una de las condiciones es no caminar por encima del humedal, para que no se aplane el sistema de filtración, que al final de cuentas vienen siendo las raíces, el primer sistema de filtración. Pero
la zona donde se van a fijar esas raíces no debe de ser compactada para que la raíz siga teniendo ese funcionamiento. Entonces, es otro de los métodos o de los sistemas que están siendo aplicados para remover contaminantes. Muchas de las veces lo que se usa es sistemas combinados. Se ponen tratamientos primarios, tratamientos secundarios. En los tratamientos primarios puede ser nada más remoción de algunos sólidos, tratamientos secundarios como pueden ser los tanques de sedimentación, filtración, y ya lo que viene siendo el tratamiento químico. Y también puede al final, para lo que viene siendo remoción de metales, poner un humedal o un tratamiento con carbón activado. Y si se pone un humedal, después mucha gente le pone una zona de desinfección. Y si es un de carbón activado, ya no le agregan lo que viene siendo desinfección. O sea, al final de cuentas, se puede hacer una mezcla de tratamientos dependiendo de la necesidad de la zona donde se quiere aplicar. Pero entonces aquí es a donde vamos, que nosotros estamos haciendo o queremos implementar filtros con materia orgánica que se genera de manera excesiva o como residuo de manera excesiva aquí en la ciudad. Por ejemplo, ustedes aquí en la ciudad, ¿qué creen que se produzca de manera excesiva como residuos orgánicos? ¿Qué han visto ustedes que se vende mucho como frutas o algo así? ¿De qué tipo de frutas han visto ustedes que haya en exceso o que pueda ser utilizada aquí en Ciudad Juárez? Pero la manzana normalmente sí te la comes toda, ¿no? El corazoncito. La haces, jalea. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Pero aquí hay... No, ni la naranja tampoco, o sea, no es una zona agrícola donde pueda... El limón. Ok, pero ¿qué es más aquí? ¿Qué más se produce aquí fuerte? Nada. Bueno, está la nogalera, cáscara de nuez, o sea, está... También que se produce mucho, ya no nada más aquí en Ciudad Juárez, sino en todo el mundo, ¿no? El pan, ¿qué utiliza el pan? El huevo, que viene siendo la cáscara de huevo, donde quiera hay cáscara de huevo. Entonces, bueno, algunos de los productos que estuvimos nosotros revisando como residuos excesivos o de producción excesiva en la ciudad, fue lo que estuvimos ahí tratando de revisar y ver qué era lo que nosotros podíamos seleccionar. Pero entonces, durante el estudio para ver si ya había algunos filtros con residuos orgánicos, nos encontramos varias cosas. Entre ellos esto. Realizan filtros de carbón activado con cáscara de coco. O sea, ¿qué hacen? Ya le quitan toda la pulpa al coco y la cáscara la trituran y la calcinan. La calcinan a tal grado, ya nada más después de calcinada la trituran y quedan pequeños gránulos o en polvo, que es como lo están vendiendo. Son productos japoneses que están vendiendo ya lo que viene siendo la cáscara de coco como carbón activado. Ellos están promoviendo el uso de este filtro o de este tipo de filtro para la casa, que es muy sencillo. Entonces, ellos dicen que te eliminan olores, el cloro, trialometanos o pesticidas. Entonces, depende también el tiempo de residencia, de la cantidad de agua que quieras, pues ya le pondrías tú el tamaño del filtro. Pero ellos están sugiriendo un filtro muy sencillo. Vienen siendo piedritas de pecera
y luego el filtro de carbón activado y otras piedritas de pecera para detener el filtro. O sea, que no se te vaya a tirar el filtro con el paso del agua. Entonces, dejan pasar el agua y recuperan el agua libre de cloro, libre de aromas, y lo están vendiendo bastante en Japón para uso doméstico, y lo están poniendo ellos de que lo pueden poner simplemente en una botella de refresco y lo pueden utilizar. Y de hecho esta es la promoción, es una botella de refresco, la tapadera del mismo refresco nada más la agujeran, y lo están sugiriendo el uso. Pero este estudio, o sea, lo que pasa es que en estos estudios no están muy completos los análisis. Nada más dicen, se quema se calcina hasta tal temperatura, se obtiene el carbón activado y se llenan nuestras botellas con ese material y ya podemos hacer el filtro. También lo están recomendando para el uso de limpieza de los dientes. Pero aquí lo que hace pues es nada más, es una fricción para la limpieza del diente. Lo que te hace es que te ayuda a quitar todo el sarro y todas las cosas que traes en tus dientes. Ustedes lo pueden hacer simplemente con la ceniza del carbón. Si van a una carne asada o algo y guardan tantita ceniza, pueden llevársela a su baño y mantenerla ahí y de vez en cuando limpiarse con esa ceniza los dientes. Se los tallan con el dedo, con el cepillo, como sea, se los tallan, se lo pueden mezclar con su pasta de dientes y sus dientes se van a ir blanqueando poco a poco. Es muy útil. Entonces, no necesitan la cáscara de coco en carbón activado. Ahora, otro de los filtros que ya está siendo muy utilizado es la cáscara de plátano. Esta chica, esta doctora en ciencias químicas de la universidad que se llama Milena Boniolo, de la Universidad Federal de São Carlos en São Paulo, Brasil, ella comenzó a hacer pruebas con cáscara de plátano seco y obtuvo una remoción del 65% de los metales en el agua. Sé que son metales pesados, no me especifica qué tipo de metales. Dice que son metales pesados, que todo depende del tiempo de residencia también del agua en contacto con la cáscara de plátano, y si se está recirculando el agua, se puede obtener un porcentaje mayor de remoción de esos contaminantes. Entonces, esta chica, esta doctora, lo que está haciendo o lo que hizo fue que, o lo que ella sugiere, es que las moléculas de carga negativa de la banana, o sea, del plátano, de la cáscara del plátano, se van a unir a la carga positiva de los metales pesados. Y al unirse, entonces los va a captar y los va a remover del agua. Dice que la limpia en un 65%, pero que el proceso se puede repetir hasta las veces que nosotros querramos para que absorba o remueva la cantidad de metales que nosotros necesitemos. Pero aquí ella, bueno, no, en su estudio, en el artículo, no especifica si al final de cuentas hay una saturación de esos contaminantes en la cáscara de plátano. Eso es lo que no menciona, o sea, en cuánto tiempo se satura cierta cantidad de plátano con tanta concentración de metales. Eso es algo muy importante para poder saber al final de cuentas si puedes reutilizar el material o si lo vas a tener que lavar con algún otro material para extraer los metales y reutilizar el filtro. Entonces es un estudio que debería de ser más extenso. Pero ella, bueno, ¿cómo lo hizo? Dice que lo deja secar aproximadamente una semana al sol, la cáscara de plátano. Cuando ya está seca, lo que hace es que la muele a polvos muy finos, no especifica tampoco el tamaño de partícula de la cáscara de plátano, nada más dice polvos muy finos, y este polvo lo mezcla en el agua.
O sea, al final de cuentas, ella lo que está haciendo es un método batch. Ella aplica se podría decir, en una bandeja de agua contaminada, le echa 1 kilo de polvo de cáscara de plátano, lo agita, extrae la cáscara de plátano y ya dice que el agua está más limpia que cuando entró. O sea, al final de cuentas remueve el 65%. Pero tampoco especifica gran cosa sobre este procedimiento. Lo que pasa es que ella, se ganó el premio Joven Científico en Brasil, pero ella va a vender este procedimiento al Reino Unido. Entonces, es por eso que no aclara muchas cosas, para que al final de cuentas este procedimiento a ella le quede como patente, porque la va a ir a vender para que su proyecto pueda ser aplicado a nivel industrial. Entonces, al final de cuentas le va a dar una aplicación muy fuerte, y si llega a convencer con este procedimiento al Reino Unido para que se aplique a nivel industrial y en casas, pues va a tener un éxito muy fuerte esta chica. Ya que precisamente ahí en Sao Paulo, la producción de plátano pues es muy grande. Entonces, como dicen, los restaurantes y los hoteles desechan hasta 4 toneladas de cáscara de plátano cada semana. Y entonces ella estuvo estudiando cuánto tiempo se tarda en degradarse la cáscara de plátano, que es 2 años. Dice, pues si nosotros la podemos utilizar, en 2 semanas ya puede ser reutilizable. Entonces también está vendiendo esa idea de que al final va a eliminar residuos que se van a tardar 2 años en biodegradarse, y ella le va a dar un uso. Pero no dice qué es lo que va a hacer con el material ya con la contaminación. O sea, al final de cuentas, ese polvo de plátano, de cáscara de plátano, ¿qué va a hacer con él después de remover esos contaminantes? Tampoco lo ha especificado. Otro filtro que ya está siendo estudiado es filtro de cebolla y ajo. ¿Qué pasa en este filtro? Bueno, en Delhi, en la India, trabajan en una tecnología que es capaz de depurar el agua de compuestos tales como plomo, hierro, mercurio, estaño y arsénico, con un filtro que trabaja con vegetales que son de ajo y de cebolla. Lo que ellos están promoviendo, que es lo mismo, es la bioabsorción de estos metales en las partículas de estos vegetales. Dice que también este tipo de filtro, ellos sí están proponiendo un reuso, porque ellos dicen que lo pueden lavar con ácido nítrico, recuperar esos metales o remover esos metales del filtro, y el filtro se puede volver a utilizar. Ahora, las cantidades o las concentraciones del ácido nítrico para el lavado del filtro no lo mencionan. Entonces también ahí habría que ver qué cantidades de ácido nítrico se necesitan, porque ese ácido nítrico con esos metales ya se tendría que confinar como residuo peligroso. Entonces también es un procedimiento que hay que tener cuidado para ver si al final de cuentas no es peor el proceso de desinfección, porque el material a confinar como residuo peligroso vaya a ser mayor que lo que estamos nosotros limpiando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, de los que más están siendo analizados es el filtro con cáscara de cacahuate. Este filtro que están utilizando es un proceso biológico utilizado para el control de tratamientos de compuestos, volátiles orgánicos e inorgánicos, ayudando a eliminar contaminantes volátiles tanto del aire y contaminantes de agua residuales, mediante un fenómeno denominado adsorción. O sea, para los contaminantes del aire, ellos lo que están haciendo es la separación de un hongo que crece de manera natural en la cáscara del cacahuate. Entonces, ellos hicieron una
identificación de este hongo y lo están poniendo el hongo adherido a un filtro para filtrar el aire y absorber todos los compuestos volátiles contaminantes. Y para lo que viene siendo el agua residual, eso sí, están triturando la cáscara de cacahuate y utilizándola como filtro. Pero para lo que es el aire, están utilizando microorganismos que crecen de manera natural junto con el hongo sobre la cáscara de cacahuate. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? O sea, nosotros ya que vimos que la concentración o la cantidad de materia orgánica que más se desecha aquí en Ciudad Juárez o en lo que viene siendo Chihuahua, que es por las nogaleras, entonces estamos trabajando con la cáscara de nuez y también queremos trabajar con la cáscara de huevo. Entonces, estamos iniciando con las pruebas de tamaño de partículas, con la limpieza o sea, se está consiguiendo todo el material, lo que viene siendo a donde te venden las nueces enteras, ahí es donde más podemos ir a recolectar este tipo de residuo orgánico, porque también si por ejemplo nos llevamos, ya ven que el que ponen en los jardines trae mucho todavía del corazón de la nuez, o sea que trae todavía la fruta dentro, y por eso comen mucho las palomas y demás. Entonces ese material no nos sirve porque entonces ya está contaminado con materia orgánica y lo tendríamos que lavar para poder extraer primero eso y después utilizar nada más lo que viene siendo la pura cáscara para el filtro. Entonces ahí ya no nos conviene porque estamos contaminando más agua para poder extraer esa materia orgánica que al final de cuentas nos va a contaminar nuestro filtro. Entonces se hizo el lavado se consiguió de la cáscara de nuez que no estaba contaminada con materia, con la semillita, y se están haciendo pruebas de tamaños de partícula, tiempos de residencia, se van a calcular los porcentajes de remoción de los contaminantes, se está haciendo el diseño de las columnas empacadas, cómo las vamos a trabajar, qué tamaño van a tener, el tamaño de partícula con el que vamos a trabajar, estamos viendo si trabajamos con 2 o 3 tipos de tamaño de partícula para ofrecer una mayor área de contacto de nuestra agua contaminada con el filtro que vamos a probar. Entonces es otra de las pruebas que estamos haciendo. Y también queremos observar cómo se adhiere el metal a la molécula de la estructura de las cáscaras que vamos a utilizar, y por lo tanto vamos a estar usando un microscopio que se encuentra aquí en el laboratorio de ciencia de los materiales en el Y5, y ellos nos van a proporcionar ese equipo para poder verificar también cómo va a estar nuestro elemento que queremos remover unido a nuestros filtros. Bueno, pues tenemos mucho por hacer. Quien se quiera acoplar a los proyectos, adelante. Bueno, pues vamos a terminar por ahora porque la doctora tiene un compromiso ahorita, y agradeciéndole su bonita charla y dándole un aplauso por tal. Bueno, el Instituto de Ingeniería y Tecnología, a través del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y del Cuerpo Académico de Estudios del Agua, otorga el presente reconocimiento a la doctora Edith Flores Tabizón por su valiosa participación con la conferencia Filtros elaborados con residuos orgánicos para la remoción de metales y metaloides del agua, en el marco de las actividades del Seminario del Agua de este semestre, con fecha 18 de septiembre, y las firmas del maestro Francisco López Hernández, director del Instituto, del maestro Víctor Hernández Jacobo, jefe del departamento, y de la maestra Angelina Domínguez Chicas, líder del cuerpo académico. Felicidades, doctora.